¿Qué dirías si te cuento que algunos de los hombres que más admiras fueron en realidad unos monstruos? La misoginia, el ego, la maldad, la ceguera del poder, la crueldad e incluso el crimen son algunos de los temas que se dan la mano en este podcast. Aquí hablaremos de genios y hombres brillantes, sin duda, pero todo lo que brilla proyecta sombras a su alrededor. Yo soy Danny McFly y te doy la bienvenida a El Lado Oscuro. Esta temporada de El Lado Oscuro es una idea original de Danny McFly, producida en colaboración con Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Sé que el capítulo de hoy te va a impactar. Walt Disney, uno de los nombres más grandes del siglo XX y cuya fama continúa todavía hoy. Alguien que ha hecho felices a millones de niños durante varias generaciones y cuyas películas nos han enseñado valores como la amistad, el respeto y el amor. Sin embargo, antes que artista, era humano. Y como humano, nadie es perfecto. ¿Qué cara se te queda si te cuento que fue acusado de fascista, antisemita, o que estaba obsesionado con crear su propia utopía? Fue un jefe explotador, que entregó a varios de sus compañeros durante la famosa caza de brujas de la era McCarthy y se apropiaba de las ideas de sus empleados. Vuelan sobre él acusaciones de machismo y de racismo, y además es difícil convertirte en una leyenda tan grande sin caer en el narcisismo. Vendió una imagen pública que distaba mucho de su personalidad real. Para comprender todo esto y ver sus luces y sus sombras, comencemos por el principio. Una leyenda urbana defendía que Disney nació en España, en Mojácar para ser más exactos. Según la leyenda, su madre era una lavandera andaluza, con mucho arte para bailar y cantar, que tuvo que emigrar a Chicago buscando una mejor vida. Allí entregó a su recién nacido en adopción al matrimonio Disney, pero siento decirte que no es más que eso, un mito. La realidad es que nació en Chicago, Illinois, en 1901, hijo del matrimonio entre Elías y Flora Disney. Fue el cuarto de 5 hermanos. Tuvo que soportar una infancia particularmente dura. Su padre Elías era un maltratador y alcohólico, que no dudaba en pegar a sus hijos cuando consideraba que así lo merecían. Entre los 4 y los 8 años, la familia Disney vivió en Missouri, donde compraron una granja que nunca llegó a funcionar. Los pequeños trabajaban a destajo, bajo las órdenes del autoritario padre. Ahí, Walt empezó a desarrollar su pasión por el dibujo. Cuando Walt tenía 8 años, se mudaron a Kansas City, donde el padre compró la ruta de reparto de periódicos para que sus hijos se encargasen de la entrega. El pequeño Walt tenía que levantarse a las 4 de la mañana durante todos los días del año, lloviera o nevase. Trabajaba tan duro que incluso se quedaba dormido durante sus clases en la escuela. Aterrado por su figura paterna, el niño buscó refugio en su imaginación para experimentar una vida mejor. En 1919, con 18 años, entró a trabajar en un estudio donde dibujaba ilustraciones comerciales para publicidad, programas de teatro y catálogos. Allí conoció a su amigo Ub Iwerks, quien crearía al ratón Mickey. Sí, porque Mickey Mouse no fue únicamente una creación de Walt Disney, sino que lo esbozó por primera vez Iwerks. Pero para ser justos con la verdad, es cierto que fue Walt quien le dio la personalidad doblándolo él mismo, pero ya llegaremos a eso. Demos un pequeño salto hasta 1923. Walt ya tiene su estudio de animación, que abre con su hermano mayor Roy. Se llamó Disney Brothers Studios, pero pronto Walt cambió el nombre a Walt Disney Studios, anticipando la mala relación que acabaron teniendo los dos hermanos. Ambos peleaban con frecuencia y no se llevaban demasiado bien. Roy era más sensato y pragmático, y Walt más imaginativo e impulsivo, así que chocaban frecuentemente. A veces discutían delante de todos los empleados y no se hablaban durante meses. Roy contribuyó decisivamente a mantener el gasto bajo control, especialmente en los primeros años, pero hubo muchos momentos difíciles. En su estudio contrató a muchos dibujantes, pero ninguno profesional. No quería tener que pagar sueldos altos, así que contrató a mucha gente sin experiencia para formarlos él. Contrataba aprendices que cobraban un salario ridículo a cambio de experiencia. Ya veis que la misma broma lleva contándose 100 años. Junto con su amigo Iwerks había creado su primer personaje exitoso, Oswald, el conejo afortunado. Un simpático y enérgico conejo, valiente, gracioso y enormemente carismático. Llegó a ser muy popular. El problema: hubo un desacuerdo con Universal Studios, que tenía los derechos sobre Oswald. Así que rompieron toda relación con ellos y crearon su segundo personaje, uno que ya es una leyenda, Mickey Mouse. Iwerks le dio el diseño, pero Walt le puso voz y alma, doblándolo hasta 1947.
En 1928 el estudio iba viento en popa, hacían numerosos cortos muy divertidos que encantaban a la gente. Unos años antes, Lillian Bound entró a trabajar en el estudio, en el departamento de tinta y pintura. Un año más tarde ya era la secretaria personal de Walt, y 6 meses después ya estaban casados. Lillian fue su única esposa durante toda su vida, y con ella tuvo 2 hijas, Diane y Sharon, a quien adoptaron. A pesar de tener mujer e hijas, la relación de Walt con las mujeres era complicada. Hablo sobre todo acerca de sus empleadas. Por ejemplo, las mujeres no podían trabajar en una posición creativa por decreto del propio Walt. Hay una carta de 1938 en la que rechaza a una aspirante dibujante del estudio llamada Mary Ford. Dice así: las mujeres no realizan ningún trabajo creativo relacionado con la preparación de los dibujos animados para la pantalla, ya que ese trabajo lo realizan íntegramente hombres jóvenes. Por este motivo, las chicas no son consideradas para la escuela de formación. El único trabajo abierto a las mujeres consiste en calcar los personajes en hojas de celuloide transparente con tinta china y rellenar los calcos del reverso con pintura según las instrucciones. Un bajón para cualquier mujer con aspiraciones creativas en los años 30. De hecho, la autora Mindy Johnson en 2018 visitó los archivos de Disney para escribir un libro sobre las mujeres que trabajaron en el estudio en sus comienzos. De entre las cajas y cajas de archivos, la única información que tenían sobre las mujeres del departamento de tinta y pintura eran 5 hojas. Es cierto que la gran mayoría de mujeres trabajaron en este departamento, coloreando a los personajes que los hombres creaban, pero unas poquitas consiguieron entrar en el departamento creativo, algo admirable. Al mismo tiempo, Walt era culpable de las mismas actitudes misóginas propias de su época. Por ejemplo, hubo un incidente en el que Walt humilló a la artista de cuentos Bianca Majolí, partiendo por la mitad un boceto que ella le había presentado. Cuando ella se echó a llorar, él le dijo: «Es por eso que no podemos usar a las mujeres, ¿no aceptáis un poco de crítica?». Walt también le dijo a Grace Huntington que prefería no contratar a mujeres para el departamento de guiones porque se necesitan años para formar a un buen narrador, pero si ese narrador resulta ser una mujer, las probabilidades son de 10-1 a que ella se case y abandone el estudio. En Blancanieves y los 7 enanitos trabajaron varias mujeres, pero solo 2 aparecen en los créditos iniciales: Hazel Sewell, directora de arte y cuñada de Walt, y Dorothy Ann Blank, guionista que ayudó a adaptar la historia. Aunque esto no fue solo una cuestión de género, muchos miembros del personal, hombres y mujeres, nunca recibieron el crédito adecuado por sus contribuciones. Hay un rumor acerca de una fiesta sorpresa que recibió Walt Disney el año que cumplió 35 años, en 1936. Aparentemente le mostraron un corto de animación protagonizado por Mickey y Minnie, pero con un contenido para adultos muy subido de tono. Era pornografía, vaya. Después de proyectarlo, cuentan que Walt Disney se rió sarcásticamente y quiso saber quiénes lo habían hecho para felicitarlos. Cuando salieron los 2 animadores, les echó a la calle instantáneamente y se puso súper furioso. Acto seguido, ordenó destruir cualquier copia de la supuesta película. Como digo, se trata simplemente de un rumor, y si llegó a existir esa película, jamás ha llegado hasta nuestros días. El gran hito del estudio llegó en 1937 con el estreno de Blancanieves y los 7 enanitos, el primer largometraje de animación. Fue un éxito sin precedentes. El estudio había trabajado incansablemente durante 3 años utilizando distintas innovaciones como experimentación con animación realista de seres humanos, con una técnica llamada rotoscopia, efectos especiales, el uso de efectos de producción especializados y equipos nunca antes creados, como la cámara multiplano, que permitía hacer un efecto 3D en imágenes 2D separando el escenario en distintas capas. La película fue carísima. El estudio se endeudó tanto que o Blancanieves triunfaba o se iban a la quiebra. Como te habrás imaginado, triunfó, consiguiendo un éxito espectacular. La gente se volvió loca e iban al cine a verla una o varias veces. Al año siguiente, Blancanieves recibió un Oscar honorífico por su innovación en el mundo del cine y la animación. Y era una estatuilla muy graciosa porque junto al tradicional cuerpo del Oscar hay 7 mini Óscares emulando a los 7 enanitos. Sin embargo, un terrible accidente empañó las celebraciones, sumiendo a Walt en una pena y una culpa que le acompañarían para siempre. En 1938, fruto del éxito que había cosechado Blancanieves, Walt decidió comprarle una casa nueva a su madre, Flora, en North Hollywood, cerca de los estudios de Disney en California. Menos de un mes después de mudarse, Flora se quejó a sus hijos Walt y Roy de un problema con el horno de gas de su nuevo hogar. Mandaron a unos técnicos del estudio a solucionar el problema 2 veces, pero no se resolvió adecuadamente. Poco después hubo una fuga de gas que acabó con la vida de su madre. Murió con 70 años por inhalar monóxido de carbono. La pérdida de su madre atormentó a Walt Disney con un profundo dolor durante el resto de su vida. Walt se sintió personalmente culpable y responsable de que el horno no se reparara correctamente.
Disney tenía una empresa que dirigir y numerosos proyectos que terminar, así que tuvo que sobreponerse y seguir trabajando. Continuó haciendo películas, aunque no causaron el mismo impacto que Blancanieves. Le siguieron Pinocho y Fantasía. El éxito cosechado por el lanzamiento de Blancanieves supuso un gran auge económico para la empresa que vio multiplicado por 8 la inversión que habían realizado previamente. Todos aplaudían los buenos tiempos que estaban por llegar y que nunca llegaron. Walt tuvo muchos problemas con sus trabajadores. A lo largo de los años hubo quejas por jornadas laborales cercanas a la explotación, numerosas horas de trabajo, baja remuneración y falta de beneficios laborales adecuados para muchos de ellos. Además, Disney se opuso firmemente a la sindicalización de sus trabajadores durante las primeras décadas de su carrera. En 1941, y mientras preparaban la película Dumbo, hubo una enorme huelga en el estudio y los trabajadores protestaron como nunca. ¿Cómo respondió Disney ante esta insubordinación? Pues lo primero, llevó a guardias armados para enfrentarse con sus trabajadores. También respondió despidiendo a los organizadores, recortó los salarios y redujo drásticamente el horario de apertura de la cafetería del estudio. En un momento dado, frente al piquete de huelga, tuvieron que sujetarlo literalmente para que no atacara al líder de la revuelta. Despidió a tantos animadores durante los años que al final ellos decidieron abrir su propio estudio, llamado UPA, y decidieron crear al personaje de Mr. Magoo, muy popular durante los años 50. Se formaron varios intentos de sindicalización entre los artistas de animación, lo que llevó a conflictos y tensiones con la dirección de Disney. Las quejas eran razonables, se quejaban de salarios bajos, largas horas de trabajo y la falta de reconocimiento por su contribución a los éxitos de Disney. Walt era muy exigente con sus trabajadores. Algunos empleados sintieron que estaban bajo una presión extrema para producir resultados. Hay quien dice que Walt Disney fue un espía del FBI durante aquella época, pero es cierto que no hay evidencias que respalden esta teoría. De lo que no hay duda es de que acusó a muchos de sus empleados de ser comunistas y los despidió, testificando además en el Congreso y contribuyendo a la famosa caza de brujas del senador McCarthy y el llamado Comité de Actividades Antiestadounidenses. Los nombres que dio fueron perseguidos y tuvieron dificultades en sus carreras debido a sus supuestas afiliaciones políticas o sindicales. No solo eso, sino que fue el cofundador de la Alianza Cinematográfica para la Preservación de los Ideales Americanos, que sí, era tan terrible como suena. Una asociación ultraconservadora para los muy americanos y mucho americanos. Contribuyó mucho a la persecución de comunistas o sospechosos de serlo. El ambiente era tenso en el estudio. Algunos artistas y escritores que trabajaron para Disney se sintieron agraviados por la falta de reconocimiento por su trabajo, especialmente en los comienzos. Hubo casos en los que los creadores originales de personajes no recibieron una compensación justa por su contribución. Esto le pasó a Iwerks, su amigo con el que creó a Mickey. Estaba harto de que Disney no le reconociera públicamente sus contribuciones. Por ello, dejó la compañía para fundar su propio estudio en 1930. Disney era un fanático del control, y aunque sus grandes películas como Bambi, Dumbo o Blancanieves fueron hechas con un gran equipo, él no dudaba en atribuirse el mérito a sí mismo. No hay duda de que era un gran contador de historias, pero su perfeccionismo obsesivo llevaba muchas veces a sus trabajadores a sus propios límites. Buscaba atención constantemente y tenía la mala costumbre de atribuirse el mérito de un trabajo que tal vez no fuera del todo suyo. Este afán por destacar se ve reflejado en un hecho. Tienes en la cabeza la imagen de Disney con su distintivo bigote fino. Pues bien, no permitía que ninguno de sus empleados se dejase bigote ni barba, quizá en un intento de no eclipsar al jefe. Tenía tics nerviosos y era un hombre complicado de tratar con un temperamento difícil. También era una persona increíblemente obsesionada con la limpieza. Se lavaba las manos tantas veces al día que ya las tenía blanquecinas y agrietadas. Si te preguntas a qué olía Walt Disney, probablemente fuera a humo. Era un fumador empedernido, encadenando un cigarrillo con otro, pero se cuidaba mucho de que no le vieran así en público, especialmente en presencia de niños. Cuando caminaba por los pasillos del estudio, tenía a sus empleados en tensión. Junto con sus pasos se escuchaba una tos ruidosa, y no era una tos de fumador, que también, sino era una tos de advertencia, para hacer saber a todos que el jefe estaba cerca. Cuando entraba en la sala, la gente dejaba lo que estuviera haciendo. Se consideraba un patriota y de hecho durante la Segunda Guerra Mundial realizó numerosas animaciones de propaganda para apoyar y animar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos le pidió hacer películas para justificar la entrada del país en la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era claro, una función de propaganda. Pero no solo eso, sino que Disney aprovechó esta oportunidad para limpiar su imagen. Corrían rumores en aquellos tiempos de que Walt Disney guardaba cierta simpatía con los regímenes fascistas de comienzos del siglo XX, unos rumores que se vieron acrecentados cuando un año antes Disney recibió en sus estudios a Leni Riefenstahl, la cineasta alemana afín al régimen de Hitler.
Ella era la documentalista oficial del partido nazi, la responsable de la propaganda del Tercer Reich. Cuando ella visitó Hollywood, casi todos los estudios le cerraron sus puertas, pero Disney le dio una visita por sus estudios donde la acompañó personalmente y le enseñó unos bocetos de la película Fantasía. ¿Por qué lo hizo o de qué hablaron durante esa visita? Es algo que nunca sabremos. También cayeron sobre Disney rumores de antisemitismo, especialmente tras el estreno de uno de sus cortos más populares, Los Tres Cerditos, donde el lobo se disfraza de vendedor ambulante judío para engañar a los cerditos, algo muy estereotipado. Huelga decir que esa animación se rehizo y en la versión actual es simplemente el lobo con un disfraz menos ofensivo. Hablando de censura, en su época no levantó mucha inquietud, pero hoy en día es polémica la película Canción del Sur de 1946. Es considerada racista por perpetuar estereotipos raciales y mostrar una visión idealizada de la época anterior a la Guerra Civil, cuando la sociedad tenía esclavos trabajando en las plantaciones de algodón. Hoy en día es una película que la compañía ha retirado de su catálogo. No es el único episodio de este tipo en la vida de Walt. Se ha hablado mucho de sus tendencias racistas, unas acusaciones que surgen principalmente del uso de estereotipos raciales en las películas de Disney de los años 40. Además de Canción del Sur, podemos ver esos estereotipos en Los Cuervos Negros de Dumbo, la centaura sirvienta negra de Fantasía, y luego está el comportamiento del propio Walt Disney. En una reunión, Disney se refirió a los enanitos de Blancanieves como un montón de negros, y en otra utilizó el término picanini, una palabra muy ofensiva para referirse a un niño negro. Según parece, Disney previó que Canción del Sur podría ser controvertida, por lo que trató de hacerla menos racista con una reescritura y una reunión con la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, aunque lo cierto es que esa reunión nunca se produjo y la película se estrenó de todos modos. Lo que es innegable es la falta de diversidad entre sus empleados. Nunca mostró interés en contratar minorías ni gente de color, ya fuera en sus estudios o en sus parques temáticos. Su ambición no tenía límites. Diseñó incluso lo que él consideró la ciudad del futuro, Epcot, o por sus siglas en inglés, el prototipo experimental de la ciudad del mañana. Era un proyecto para una sociedad utópica experimental, un entorno corporativo donde los ciudadanos necesitaban estar empleados en todo momento y no tendrían derecho a votar en asuntos municipales. No habría alcalde ni concejo municipal. Walt quería el control total. Los diseños de Epcot siguen siendo impresionantes. Walt consideró cuidadosamente todo, desde la accesibilidad de los peatones hasta la eliminación de la basura, pero en última instancia quería jugar con la vida cotidiana de las personas para crear su propia experiencia personal al puro estilo de los Sims. Sobra decir que nunca se hizo realidad. Finalmente, el tabaco le ganó la batalla. Walt Disney murió en 1966, a los 65 años, por un cáncer de pulmón. 2 días después, fue incinerado y sus cenizas están en un cementerio en Glendale, California. En contra de la creencia popular, nunca fue criogenizado. Eso no es más que una leyenda urbana. ¿De dónde surgió? Pues el propio Walt Disney ya se había interesado por procesos de criogenización biológica, una industria incipiente y con grandes perspectivas de negocio por delante en aquella época. Y luego hay otro detalle. La familia pidió que no se enviaran flores al cementerio, sino que se realizaran donaciones al Instituto de Artes de California, que había fundado el propio Walt. El boca a boca hizo el resto, y la historia se ha ido distorsionando durante años. Algunos dicen que solo su cabeza está congelada, otros que su cuerpo está enterrado en Disneyland, bajo la atracción de Piratas del Caribe. Mi teoría conspiranoica favorita es la que defiende que la compañía sacó la película Frozen para que la gente dejara de buscar en Google Disney Frozen, literalmente Disney congelado, por miedo a descubrir la verdad. Actualmente, la compañía Walt Disney tiene un interés obvio en mitificar a su creador tanto como sea posible, apoyándose en la caricatura más atractiva a nivel mundial y menos ofensiva. Llevan años retocando sus defectos desde la muerte de Walt, alejándose cada vez más de la complejidad real del hombre que fundó la empresa hace un siglo. Creo que no hay que perder la vista el elemento humano. El verdadero Walt Disney tuvo virtudes, pero también defectos, no pasa nada. Podemos celebrar lo bueno mientras condenamos lo malo y utilizar lo que hemos aprendido para mirar hacia el futuro. Y con esto llegamos al final de este episodio, uno en el que hemos explorado las sombras de una de las personas más influyentes del mundo entero durante el siglo XX. Hemos descubierto al ser humano, detrás de la leyenda y del mito. Las enseñanzas de sus películas han traspasado las barreras del tiempo y el espacio, pero con este episodio hemos aprendido una lección de perspectiva. Espero que lo hayas disfrutado. No te olvides de darle a seguir a este podcast y de seguirme en redes para sugerirme de quién te gustaría conocer su lado oscuro. Yo soy Danny McFly y nos vemos en el próximo programa. Este podcast ha sido grabado en los estudios de Podimo en Madrid como parte de su Talent Hub. Guión, Daniel Gallego.
Jefe técnico Edu de Frutos. Dirección de fotografía Quique Kausek. Hasta pronto.